¿Qué tiene que pasar para que un tipo que se ha hecho millonario fabricando tractores se levante un día y decida plantarle cara a Enzo Ferrari? Que en ese momento era, vamos, el rey indiscutible. El dios de los coches deportivos, exacto. Hoy vamos a desgranar la historia de Lamborghini, una leyenda que literalmente nació de una discusión. Y dio un embrague defectuoso. Y un orgullo herido, sí. Es que es una de las mejores historias de origen del mundo del motor, sin ninguna duda. Y los documentos que tenemos nos permiten trazar ese viaje completo. Desde el principio hasta hoy. Exacto. Desde esa chispa inicial que es casi una anécdota de taller hasta convertirse en un icono global. El objetivo hoy es entender cómo esa afrenta personal se convirtió en el combustible para crear una marca legendaria. Pues vamos al lío, porque el personaje es clave, Ferruccio Lamborghini. Un genio. Un genio de la mecánica, un empresario hecho a sí mismo en la Italia de la posguerra. Su negocio de tractores, que construía con restos de material militar, iba como un tiro. Amasó una fortuna. Y claro, con dinero se compra los mejores coches. Y le encantaban los Ferrari. Le encantaban y lo sufría. Porque Ferruccio no era solo un propietario rico, era un mecánico de primera. Y sus Ferrari, pues, le daban un montón de problemas. Sobre todo uno, ¿no? Sí, concretamente, el embrague de su Ferrari 250 GTB era una auténtica pesadilla. Iba al taller oficial en Maranello una y otra vez. Y el problema siempre volvía. Estaba, vamos, hasta las narices. Espera, para un momento. O sea que, harto de todo, coge su carísimo Ferrari, se lo lleva a su propia fábrica de tractores. A su terreno. Y les dice a sus mecánicos, abrid esto y decidme qué pasa. Hay que tener carácter para hacer eso. Totalmente. Y aquí viene lo bueno. Sus mecánicos desmontan el embrague y se llevan una sorpresa de narices. ¿Qué encuentran? Descubren que la pieza que no para de fallar es, funcionalmente, la misma que Ferruccio montaba en sus tractores. Una pieza comercial estándar. ¡No me digas! Sí. La gran diferencia es que al llevar el logo del caballino rampante, Ferrari se la cobraba a un precio desorbitado. Me imagino la escena. Ferruccio con la pieza en la mano plantándose en el despacho de Enzo Ferrari. La conversación debió de ser épica. Pues, a ver, según la leyenda que el propio Ferruccio alimentó fue directa y brutal. Le dijo algo así como, Ferrari, tus coches son pura basura. Uf, directo al mentón. Y la respuesta de Enzo, cargada de esa arrogancia de quien se sabe el rey, fue lo que lo cambió todo. Le contestó, un fabricante de tractores no puede entender mis coches. Dedícate a tus tractores. ¡Qué error! No le dijo, voy a mejorar mi embrague. Le dijo, tú no eres nadie para entenderme. Exacto. Y ahí es cuando Ferruccio no decide quejarse, decide competir. Justo. Esa humillación fue el motor. Se fue de allí pensando no solo puedo hacerlo mejor, sino voy a demostrarle a este hombre que puedo hacerlo mejor. Y se pone manos a la obra rapidísimo. En 1963, poquísimo tiempo después de esa bronca, funda Automobili Ferruccio Lamborghini S.p.A. Y ojo a la ubicación que elige. Santa Agata Bolovese. Que está a apenas 25 kilómetros de Maranello. Vamos, le estaba construyendo la fábrica en la puerta de casa. Era una declaración de guerra. Y no se anda con chiquitas. En 1964 ya tiene su primer coche de producción, el 350 GT. ¿Cuál era la filosofía? Hacer un Ferrari, pero con otro logo. No, la idea era superar a Ferrari en su propio terreno, pero con una filosofía distinta. Ferrari venía de la competición. Sus coches de calle eran en esencia coches de carreras domesticados. Ya. Ferruccio quería otra cosa. Un gran turismo perfecto. Un coche potentísimo, con un motor V12 espectacular, pero a la vez fiable, lujoso y cómodo para viajar. Quería la potencia de Ferrari sin sus defectos. Eso es. Y por supuesto el logo. Ferruccio era tauro y un apasionado de la tauromaquia, así que eligió un toro de Lidia, el toro furioso. La simbología era potentísima. Y ese toro no tardó en embestir de verdad. En 1966 llega el Miura. Se dice que es el primer superdeportivo moderno. Pero, a ver, ¿qué significa eso exactamente? ¿No había coches rápidos antes? Claro que lo sabía, pero eran casi todos coches de carreras adaptados a la calle, con el motor delante como los Ferrari de la época. Claro. Lo que hizo el Miura, y esto fue una auténtica revolución conceptual, fue coger la arquitectura de un coche de competición puro. Con el motor central, ¿no? Exacto. Con ese V12 montado en posición central, justo detrás de los asientos, y meterlo en un coche de producción en serie. Era una locura técnica y comercial. Nadie pensaba que algo tan radical pudiera venderse al público. Para nada.
Cambió las reglas del juego para siempre. O sea que no era solo un coche bonito y rápido, era un cambio de paradigma. Y el diseño, esas líneas, esas pestañas en los faros, es una obra de arte. Obra de un Marcello Gandini jovencísimo, además, y esa conexión con los toros se convirtió en el ADN de la marca. Claro, Miura. Miura es el apellido de uno de los criadores de toros bravos más legendarios de España. Pero la cosa siguió. Tuvimos el Islero, nombre del toro que mató al torero Manolete, o el Espada, un GT de 4 plazas absolutamente espectacular. La idea era asociar cada coche a la bravura de esos toros, ¿verdad? A la fuerza indomable de esos toros a los que a veces se les indulta, se les perdona la vida por su increíble coraje en la plaza. Entonces, los años 60 son una década dorada. Crean el superdeportivo moderno, tienen una imagen potentísima. Parece que nada puede salir mal. Pero, claro. Llegaron los años 70. Exacto. Y los 70 fueron una tormenta perfecta para una marca como Lamborghini. Por un lado, lanzan el coche que definiría su imagen para siempre, el Countach. El coche de póster por excelencia. Esa cuña futurista, esas puertas de tijera, es el coche que todos teníamos en un póster en la pared. Pero mientras el Countach se convertía en un icono pop, la empresa se desmoronaba por dentro. ¿Qué pasó exactamente? Pues fueron 3 golpes casi simultáneos. Primero, la crisis del petróleo de 1973. De repente un coche con un V12 que consumía una barbaridad pasó de ser un símbolo de estatus a casi un insulto social. Mal momento. Pésimo. Segundo, la enorme agitación sindical y política en Italia que hacía la producción muy difícil. Y tercero, el golpe de gracia para el negocio original de Ferruccio. ¿El de los tractores? Sí. Un pedido masivo de 5.000 tractores para un país sudamericano se canceló. Y eso se llevó por delante la liquidez de toda la empresa. ¿Y Ferruccio, el hombre que lo empezó todo por orgullo, cómo reacciona a esto? Se rinde. En 1972, sintiendo que su sueño se había convertido en una pesadilla financiera y que ya no controlaba la situación, vende todas sus acciones y se retira a sus viñedos. Abandona el barco. Y el barco se queda a la deriva. Ferruccio se va en el 72. ¿Qué pasa cuando el fundador, el alma de la empresa, se marcha? ¿Hay alguien capaz de tomar el relevo? Pues se convierte en un barco a la deriva en plena tormenta. Y lo que sigue es una década de caos. La empresa pasa por las manos de unos dueños suizos, Georges-Henri Rossetti y René Leimer. Que no tenían ni idea, supongo. Ni idea de cómo gestionar algo así. La producción se desploma, las deudas se acumulan y en 1977 Lamborghini se declara en bancarrota. El sueño estuvo a punto de morir ahí mismo. Pero no murió. Sobrevivió de alguna manera. A duras penas. El gobierno italiano interviene y finalmente es adquirida por los hermanos Mimbram, unos empresarios franceses del sector alimentario. ¿Del sector alimentario? ¡Qué curioso! Sí. Y en medio de esa lucha por la supervivencia, por encontrar cualquier fuente de ingresos, crean uno de los coches más absurdos y maravillosos de la historia del motor. El LM002. El LM002. El Rambo Lambo. Un todoterreno gigantesco, casi un vehículo militar, con el motor V12 del Countach metido con calzador en el frontal. ¿A quién se le ocurrió semejante locura? Pues, a ver, a alguien desesperado. Fue un intento de conseguir contratos militares y de atraer a los jeques de Oriente Medio. Era un vehículo completamente fuera de lugar, pero demostraba hasta qué punto estaban luchando por no desaparecer. O sea, probaban de todo. Cualquier cosa con tal de mantener las luces de la fábrica encendidas. Y tras esa travesía por el desierto, llega un nuevo salvador, esta vez de América. Chrysler compra la compañía a finales de los 80. Correcto. Y bajo el paraguas de Chrysler, con una inyección de dinero y algo de orden americano, nace el sucesor del eterno Countach. En 1990 llega el Diablo. El nombre ya era una declaración de intenciones. Desde luego. Y cumplió. Fue el primer coche de producción en superar oficialmente los 320 kilómetros por hora. Volvía a ser el rey de la velocidad. Y con el Diablo introdujeron una versión, la VT, que fue muy importante. ¿Por qué fue tan clave añadirle tracción a las 4 ruedas? Porque hasta ese momento los Lamborghini eran bestias salvajes. Toda esa potencia del V12 iba directa a las ruedas traseras. Eran coches increíblemente rápidos. Pero peligrosos. Muy difíciles y peligrosos de conducir para alguien sin la pericia de un piloto. La tracción total del VT, domó a la bestia. La hizo más segura, más controlable, y permitió que más gente pudiera exprimir su potencial sin acabar en un susto.
Fue el primer paso hacia el Lamborghini moderno que conocemos hoy. Totalmente. Pero ni siquiera el diablo fue suficiente para estabilizar las finanzas, ¿verdad? Chrysler también acaba vendiendo. Efectivamente. La empresa seguía siendo un pozo sin fondo, y aquí llega el punto de inflexión definitivo. Es fascinante, porque la historia se repite. ¿En qué sentido? En los 80 fue un gigante americano, Chrysler, el que intentó domar a la bestia. En 1998 fue un gigante alemán. El grupo Volkswagen, a través de su filial Audi, compra Lamborghini. Y el objetivo era el mismo. El mismo. Inyectar capital, tecnología y disciplina de producción alemana para que la genialidad italiana no muriera de éxito o de caos financiero. Entonces, podemos decir que la compra por parte de Audi salvó a Lamborghini. Salvó a la empresa sin la menor duda. Le dio un futuro estable que nunca había tenido. Ahora bien, El debate. si salvó el alma de Lamborghini es el gran debate que llega hasta hoy. Y es algo sobre lo que podemos reflexionar. Lo que es innegable es que los resultados fueron inmediatos y espectaculares. Y el primer gran fruto de esa unión fue el murciélago, en 2001. De nuevo, un nombre de toro indultado. Pero la verdadera revolución llegó un poco después. Llegó en 2003 con el Gallardo, un modelo con un motor V10, un poco más pequeño, más accesible, y fue una bomba. ¿En qué sentido? El Gallardo, por sí solo, consiguió cuadruplicar las ventas totales de la marca en su primer año. Pasaron de ser un fabricante artesanal que hacía unos pocos cientos de coches al año a ser una empresa con un volumen de producción serio. Fue el coche que los puso en el mapa a nivel global de una vez por todas. Exacto. Y con esa estabilidad económica, empezaron a hacer cosas que antes eran impensables. Absolutamente. Se atrevieron con ediciones limitadísimas y carísimas, como el Reventón de 2007, que costaba 1 millón de euros, y estaba inspirado en un caza de combate. Luego llegó el Aventador en 2011 como sucesor del murciélago. Y hicieron algo que Ferruccio siempre había prohibido expresamente. ¿El qué? Competir. Justo. Ferruccio decía que las carreras son el modo más rápido de arruinarse y la mejor excusa para no hacer coches de calle perfectos. Odiaba la competición. Ya. Y los Gallardo de carreras. Usaron la competición como un laboratorio tecnológico y una herramienta de marketing potentísima. Justo lo contrario de la filosofía del fundador. Totalmente. Es un viaje increíble. Si lo resumimos, tenemos a un genio italiano que por puro orgullo crea una marca para competir con Ferrari. Esa marca redefine lo que es un superdeportivo. Sobrevive de milagro a décadas de bancarrotas y dueños que no saben qué hacer con ella. Y finalmente encuentra la estabilidad y el éxito masivo en manos de un gigante corporativo alemán. Es una historia de película. Lo es, y nos deja con esa pregunta final en el aire. ¿Ferruccio Lamborghini creó su empresa como un acto de rebeldía, como una expresión de individualismo puro, para construir su coche perfecto sin que nadie le dijera cómo hacerlo? Y hoy es más rentable que nunca. Hoy, Lamborghini es más rentable y sólida que nunca gracias a la estructura y los recursos de Audi y el grupo Volkswagen. La pregunta para quien nos escucha ¿es inevitable que una leyenda rebelde necesite el abrazo de una corporación para sobrevivir en el mundo moderno? O dicho de otro modo, ¿se puede mantener el alma de un toro salvaje cuando vive dentro de un zoo perfectamente organizado?